Lo voy a grabar, perdón, es que no podía. ¿Ya la ven? Sí. Ok, ahí está, ya. Bueno, pues vamos a ver hoy malnutrición en el adulto mayor y vamos a definir todo lo que engloban estas situaciones. Por ejemplo, determinar cómo se clasifica en cuanto a desnutrición y malnutrición. Vamos a ver el abordaje de los factores de riesgo en cuanto a estas dos patologías y conocer la evaluación clínica para, pues, que vamos a necesitar para poder dar un abordaje diagnóstico y criterios para saber cuáles son las referencias de estos padecimientos. Vamos a tener como una breve introducción, nada más conocer que o recordar que dentro del envejecimiento pues se van a ir presentando distintas alteraciones en el organismo que pueden ser como por ejemplo fallas en algunos sistemas fisiológicos, en algunos órganos, simplemente disminuir actividad física puede ser algo muy relevante, el gasto de energía o el requerimiento que van a tener las personas conforme vamos creciendo pues va a ser distinto, la capacidad de acceder, preparar, ingerir o digerir alimentos llega a ser de mucha importancia para este tema y pues también las preferencias alimentarias son cosas que van a ir cambiando con la edad y que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Realmente hay muchas cosas que se pueden englobar en listas y algunas cosas sí las enlisté, pero muchas otras las voy a dejar en la presentación para que no sea tan tedioso como estar simplemente viendo enlistados de cosas que pueden ocurrir. Simplemente, pues, tener en cuenta que las alteraciones nutricionales de cualquier persona enfocada en este caso hacia el adulto nos puede llevar a un sinfín de alteraciones que una nos va a llevar a otra. Por ejemplo, tener una alteración en la nutrición, pues simplemente nos puede llevar hacia tener un síndrome de fragilidad o sarcopenia y llevarnos hacia un síndrome de caídas. En este caso, pues también llevarnos hacia una polifarmacia, estar dando algún medicamento para estar tratando las alteraciones que pueda tener. Eh, llevarnos a la inmovilidad del paciente, el abatimiento funcional, que todo esto nos lleve hacia un colapso de la persona que lo está cuidando, porque también tienen que estar viendo si no se presentan úlceras o cuidados muy específicos de cada paciente, y todo esto pues nos va a llevar a un incremento en la mortalidad. Como vemos, pues simplemente solucionando esta situación o previniéndola, podemos quitar muchas cosas, muchas comorbilidades que podamos presentar a futuro. Siempre, pues nada más saber que de aquí, pues todo va a estar de alguna forma conectado. En cuanto a definiciones, pues podemos decir que la nutrición simplemente va a ser como un conjunto en el que el organismo va a poder recibir, transformar y utilizar las sustancias que se encuentran en los alimentos de calidad y pues en algunos también de pobre calidad, simplemente hablando de carbohidratos, que muchos productos lo van a tener, pero sigue siendo algo útil para el cuerpo. En cuanto a la desnutrición, pues nos vamos a enfocar en que es una patología, es un estado patológico en específico. Simplemente, pues la forma básica de decirlo es un aporte insuficiente en los nutrimentos que puede ser reversible, esto es importante, y que o también puede ser por una alteración en la utilización de las células del organismo. Y en cuanto a la malnutrición, pues es otra cara, puede ser deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes. Y en este caso es importante saber que una malnutrición también es obesidad. Todos estos pues son las definiciones con las que vamos a estar trabajando. En cuanto epidemiológicamente, saber que gran cantidad de los pacientes que vamos a ver de forma ambulatoria en la consulta, entre el 1 al 15% van a tener alguno de estos alteraciones, malnutrición o desnutrición. De más o menos 17.5% de los adultos que están en hogares de ancianos van a presentar alguna patología y una gran cantidad, desde el 35 al 65% de los hospitalizados van a presentar estas situaciones. Es importante saber que durante el envejecimiento pues se van a presentar cambios importantes como el aumento de la masa grasa
o el de la disminución de la masa magra o del músculo, que van a estar alterando las funciones metabólicas, alimentarias y van a estar condicionando a enfermedades crónicas o agudas. En México, pues es algo muy importante, la verdad. Podemos dividir que pueden tener sobrepeso los adultos en cuanto a que si perdón, pueden tener 43% sobrepeso en los adultos mayores o pueden tener obesidad, hasta el 20 o 21% pueden presentar este padecimiento. Y es importante porque nos está hablando que si sumáramos todo, pues tenemos 40, 20, hasta 15%, pues estamos teniendo una gran cantidad de pacientes que vamos a ver que van a tener algún padecimiento o alguna patología. Entonces, muy pocos nos van a llegar simplemente con alguna enfermedad crónica. Tenemos que estar siempre al pendiente de lo que comen, de lo que hacen, con quién come. Son cositas que aportan mucho si lo vamos sumando cada una. Y aquí pues saber que dentro de estas patologías de malnutrición, pues las mujeres llegan a verse más afectadas hasta en un 35.59% y los hombres, claro, no nos quedamos atrás, hasta un 20% de estas situaciones. Aquí pues les voy a hablar de muchos factores de riesgo que se pueden presentar. La salud bucal es de suma importancia con estos pacientes, quien simplemente no ha tenido un afta y no, pues no quiere comer ese día, o sea, no se le apetece porque cualquier comida lo va a estar lastimando. Ahora imagínense si a esa afta se le añade que usas prótesis dentales, que tienes algún padecimiento que te provoca boca seca, que durante todo tu tiempo de vida tuviste una mala higiene bucal, si de plano tienes problemas para deglutir o no tienes dientes, pues no vas a estar pudiendo tener pues no vas a tener ni siquiera ganas de comer, no se te antoja la comida simplemente porque no quieres estar batallando con esos problemas. Condiciones condiciones médicas crónicas, pues cualquier enfermedad que pueda alterar situaciones en el peso, en el gusto, en convivencia con familiares, algún tipo de cáncer o enfermedades crónicas de, no sé, infecciones por Helicobacter pylori, artritis reumatoide, alteraciones cardíacas, alteraciones gastrointestinales van a estar alterando todo esto. Fármacos, aquí encontré algunas situaciones que pues aunque veamos, y aunque sepamos que tienen algunos fármacos situaciones adversas o eventos colaterales, también hay que ver que tienen un poquito más allá. Por ejemplo, todos estos medicamentos, diuréticos, antiarrítmicos, la digoxina o antidepresivos, van a estar causando alteraciones en el apetito. Algunos pacientes refieren que al consumir estos medicamentos no tienen hambre y no tienen gusto de comer. Estos otros medicamentos van a estar causando una alteración de la percepción del gusto, van a disminuir la percepción del gusto de alimentos y estos otros, por ejemplo, los antiácidos y laxantes, pues van a estar disminuyendo la absorción. Los que alteran el gusto, pues simplemente recordar que simples AINES pueden estar alterando todo esto y el paciente decir, pues no tengo hambre, no tengo ganas de comer o no me sabe la comida, por eso no la quiero comer y siguen poniéndole sal o siguen poniendo, no sé, por ejemplo, catsup que es muy alta en carbohidratos o algún otro condimento y les va a estar afectando en sus enfermedades crónicas. Problemas psiquiátricos, súper importante, pacientes con depresión, muy común, trastornos de ansiedad o alteraciones en la mecánica de sus actividades, pueden estar alterando todo esto. Por ejemplo, yo creo que es súper importante los problemas sociales y funcionales que puedan tener, principalmente pobreza, soledad, alcoholismo, en nuestro medio es algo muy común. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto simplemente en la consulta un señor, una mujer, adulto mayor, que llega y le dices, por favor, pídale a un conocido más joven que venga por usted y te dice, no, pues es que yo vivo solo. Entonces, pues son cosas muy comunes que podemos ver y que pues a muchos de nosotros, no sé, o sea, ¿quién le gusta estar comiendo solo en la casa o estarte preparando tu comida y simplemente dices, no, pues ya no quiero comer? O sea, eso es lo que ellos también pueden pensar y llega a ser muy importante al momento de estas patologías. Una mala red de apoyo, la inmovilidad, como veíamos, alteraciones de temblor de manos o simplemente estar internados o estar en un asilo, los puede afectar mucho
en esta situación. Dietas restrictivas, pues simplemente, no sé, señora, tiene hipertensión, por favor disminuya el consumo de sal. Para ella ya era como algo necesario, decir, no, pues es que le tengo que poner mucha sal, como la señora de los videos de poquita sal y le echa un montón de sal, son personas que ya se acostumbraron a ese sabor. Lo que pueden hacer es simplemente cambiar, utilizar condimentos que no estén, pues que no tengan altas cantidades de sodio, y hay muchos, o sea, pueden usar pimienta, eh, paprika, cúrcuma, comino, orégano. O sea, son muchísimas cosas las que pueden usar para sustituir simplemente esa sal, y como quiera la comida va a tener buen sabor. Dietas monótonas o bajas en colesterol, pues también son desencadenantes. Y viéndolo desde la otra cara, pues en cuanto a la obesidad, pues ya sabemos que una dieta alta en hidratos de carbono, una pobre actividad física, alteraciones endócrinas como el hipotiroidismo o alteraciones de la apnea obstructiva del sueño. Cada paciente que no está descansando de forma correcta, lo que va a querer es consumir energía de alguna forma, y el, lo va a querer hacer como en consumo de carbohidratos. Simplemente, pues no sé, quiere un pastel o quiere alguna galleta o cosas que estén altas en carbohidratos para poder tener una energía más rápida y poder trabajar y sobrepasar su día a día. Encontré en el UpToDate una mnemotecnia que lo utiliza para situaciones comunes que se pueden revertir en la desnutrición, que es Meals on Wheels, y simplemente pues son lo mismo que les estaba comentando, pero de una forma un poquito más fácil de recordarla con esta situación. Vamos a ver. La cantidad de alimentos ingeridos pues tiende a declinar con la edad, y también se tiende a ver que los pacientes, mientras más, bueno, de forma más adulta, pues te refieren que quieren comer un caldo, o que te dicen que todo lo bueno está dentro del caldito y cosas así parecidas. Es importante saber que comer un caldo, pues sí puede ser saludable realmente, pero tienen que saber que hasta en la simple cocción se pueden perder demasiados minerales, vitaminas, por ejemplo, las hidrosolubles, como el ácido fólico, las vitaminas del complejo B o la vitamina C, pueden verse afectadas simplemente por cómo las cocinas. Entonces, está bien, tal vez sí puedas ofrecerle un caldo porque él necesita comer verduras un poco más suaves, o productos, la carne un poquito más suave de esa forma, pero pues saber que cada verdura tiene su cocción. Por ejemplo, puedes cocinar papa, zanahoria, que se va a tardar a lo mejor 10 a 15 minutos, o cosas un poquito más blandas, que no sé, puede ser a lo mejor brócoli, cebolla, que se va a tardar a lo mejor 5 minutos, y tomate, que se puede tardar muchísimo menos, acaso unos cuantos, 2, 3 minutos. Entonces, cuando quieras hacer, por ejemplo, un caldo o recomendar algo así, pues decirle que cada uno tiene su tiempo, y que tiene que meterlo de forma correcta para que pueda aprovechar todos los nutrientes y no recalentar sus comidas, porque en cada vez que lo calienta va a estar perdiendo nutrientes. ¿Qué más? Pues te van a referir siempre que un atole siempre va a ser una buena opción, y pues realmente pues solo lo que les está aportando son calorías en base de carbohidratos, no les está aportando proteína. Y también es la misma situación con las verduras. O sea, crees que nada más por comerte una ensalada vas a estar comiendo súper saludable, pero siempre necesitas el aporte de carbohidratos, proteínas y grasas para tener una comida balanceada. Ahorita vamos a estar viendo cómo va a estar la distribución de todo esto. Y con todo esto podemos estar disminuyendo, o retrasar o revertir muchos de los cambios que se pueden presentar con la vejez. Les voy a hablar de, a grandes rasgos, de 3 situaciones en las que se puede presentar todo esto, por ejemplo, o que lo pueden detonar. La anorexia es algo súper común en los adultos mayores, y que lo principal es que puede ser por alteraciones de gusto o del olfato, o una saciedad temprana. Simplemente va a ser la disminución del apetito en ellos, y va a ser en base muchas veces a una respuesta de las necesidades del requerimiento de energía. Si tu paciente pues
simplemente sabes que se levanta a las 4 de la mañana y después pasa su día y como a las 10 de la mañana quiere dormir y luego se levanta y cocina su comida y luego otra vez se vuelve a dormir, pues sabes que realmente no va a tener mucha hambre porque no está gastando energía suficiente y el cuerpo no le va a estar pidiendo de más. Entonces, aunado a todas las situaciones, pues es como se llega a presentar este padecimiento. La sarcopenia, vamos a ver ahorita su otra parte o su contraparte. La sarcopenia, pues vamos a ver simplemente que es la pérdida de masa muscular, de fuerza y de rendimiento físico. Y esto lo podemos medir en base a básculas o aparatos de bioimpedancia que nos va a estar determinando la cantidad de grasa y de músculo, también el hueso y demás situaciones, agua corporal, o un dinamómetro para saber la fuerza que tiene el paciente y poder saber cómo catalogarlo en este padecimiento. Va a ser simplemente pues un deterioro funcional que se asocia a un deterioro funcional y que puede llevarnos hacia caídas o aumentar la mortalidad. En cuanto a su etiología, pues va a ser multifactorial y puede presentarse en enfermedades crónicas, inflamatorias o deficiencias nutricionales, que también se presentan alteraciones de estrógenos, alteraciones hormonales como disminución de estrógenos o testosterona, resistencia a la insulina y súper importante con esto, la inactividad física que va a tener el paciente o la pobre ingesta de proteínas, como se los comentaba hace rato. La otra cara que podemos tener, pues es la caquexia, y en este lo que sí se diferencia, pues es que va a estar enfocada hacia enfermedades crónicas con un pobre pronóstico, como por ejemplo cáncer o SIDA, o algunas otras como enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca o artritis reumatoide. Y aquí lo que va a haber es que va a haber también un desbalance, un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo del cuerpo, y vamos a tener una respuesta que se va a presentar por citocinas y principalmente interleucina 1, 6 o factor de necrosis tumoral alfa. Y estos pacientes, a diferencia de los otros, pues va a tener una resistencia, a pesar de que estemos teniendo un adecuado aporte nutricional, no van a estar teniendo una respuesta adecuada y ya es cuando se deben implementar algunos medicamentos o interconsultas con otros especialistas para que se puedan implementar ácidos omega 3, agentes que alteren o inhiban el factor de necrosis tumoral o inhibidores de la COX o medicamentos como talidomida o medicamentos para aumentar el apetito en estos pacientes. Aquí encontré en el UpToDate, en base a los criterios de la Academia de Nutrición Dietética y la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, que se puede dividir o que se puede clasificar este padecimiento de desnutrición en base a dos o más de los siguientes criterios. Por ejemplo, la ingesta inadecuada o insuficiente de energía, de calorías, la pérdida de peso, la pérdida de la masa muscular, la pérdida de la grasa, el acúmulo de líquidos que enmascara la pérdida de peso o la disminución del estado funcional medido por fuerza del agarre, como se los comentaba con el dinamómetro. Ahorita pues les voy a poner una pequeña actividad para ver nada más cómo andan. Vamos a ver si me puedes ayudar, Perlita, por favor. Sí, define malnutrición y desnutrición. Pues bueno, como ya sabemos, la malnutrición es un concepto como más amplio, más general, y aquí puede estar englobado tanto una deficiencia o un exceso en la ingesta de nutrientes. Como bien mencionaste, pues la desnutrición sí es una forma de malnutrición, pero también la obesidad, y a veces la dejamos como de lado. Y en cuanto a la desnutrición, pues esta es más bien una deficiencia o un aporte insuficiente de calorías que trae consigo pues consecuencias patológicas pues para la persona. Sí, muy bien. Ay, déjame ver. Muy bien. Ilse, ¿me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Sí. Menciona factores de riesgo para malnutrición y desnutrición. Pues puede ser el que no realicen actividad física, pues el sedentarismo, los problemas dentales, como por ejemplo que no tengan sus piezas dentales completas, el uso de medicamentos que interfieran
pues como el hecho que les dé hambre, problemas psiquiátricos o que estén en abandono social. Sí, muy bien. Realmente, pues, como les comentaba, son muchos los factores que puede tener. Era toda la lista de situaciones que les presentaba, pero los que comenta sí son muy importantes. Y vamos a ver, ¿quién sigue? Juliver, ¿me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Menciona criterios de desnutrición, pues puede ser la pérdida de peso, que puede ser de un 10%, pérdida de masa muscular por sarcopenia, disminución del estado funcional para realizar actividades de la vida diaria, pues pérdida de grasa subcutánea también puede ser. Sí, muy bien. Como les comentaba, simplemente tener 2 de esos ya se puede considerar como un criterio diagnóstico para desnutrición. Vamos a continuar. En cuanto a la evaluación, pues saber que pueden ser muchas cosas los que podemos evaluar. Ya vimos que son muchas las enfermedades que nos puede llevar en este padecimiento. Entonces, simplemente saber cómo está el paciente, sus padecimientos actuales, sus síntomas, antecedentes médicos o quirúrgicos importantes, relevantes, comorbilidades, antecedentes de la dieta y pues ya Juliver te adelantó un poquito nada más con esto, saber cómo está la pérdida de peso. Es importante saber que si ha perdido más de 5% de su peso corporal total en 30 días, pues nos está llamando la atención, son focos rojos para saber que el paciente se está teniendo una desnutrición, o más del 10% en 6 meses, pues también nos habla de que va enfocado hacia ese diagnóstico. Antecedentes sociales o psicosociales, como los que veíamos hace rato, las redes de apoyo que puede tener y la exploración de la cavidad oral, siempre es súper importante con todo eso, saber si usa prótesis dentales, si tiene caries, si tiene úlceras, laceraciones o boca seca y identificar siempre trastornos de la deglución. Muchos pacientes pueden tener estos padecimientos y simplemente verlos como algo normal, pero pueden ser situaciones que se pueden solucionar. En cuanto cosas que podemos ver dentro de la clínica, pues podemos dividir, yo creo que es muy importante la antropometría, que podemos saber el peso de nuestros pacientes y en base a eso hacer distintas situaciones, utilizar fórmulas para saber cómo está la nutrición o la desnutrición. Podemos, simplemente el peso, pues también hay que saber que hay criterios para poder tomarlo de forma correcta, por ejemplo, que el paciente esté de pie en la báscula, que esté siempre calibrada, que tenga poca ropa, que no esté utilizando zapatos y pues simplemente pues ya medirlo con eso. También saber que hay pacientes que pueden llegar en silla de ruedas y para eso se puede utilizar plataformas o básculas para la silla de ruedas donde vamos a restar el peso de esa silla y vamos a tener ya sin tener que levantar al paciente, pues poder pesarlo. Pero llegan a haber situaciones en las que simplemente nuestro paciente no se puede parar, no lo podemos pesar o no tenemos estos medios. Entonces hay unas fórmulas que se vea simplemente, que se vea a simple vista como algo aparatoso, pero pues que podemos tener nada más que pues saber la altura de la rodilla, por ejemplo, circunferencia del brazo, la cintura, la cadera o el perímetro de la pantorrilla y la edad en años, sustituir cada valor en la fórmula y ya eh, tener un resultado que nos va a hacer un peso estimado. Esto simplemente pues es como la división para mujeres y hombres. Y la talla también, saber que son situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando vayamos a medir un paciente es importante tener un tallímetro. Todas las básculas del IMSS cuentan con uno. O si no, también podemos hacer nosotros el nuestro con una cinta métrica, simplemente con una escuadra que nos ayude a medir exactamente dónde se encuentra la talla del paciente. Pedirle a nuestro paciente que se recargue en la pared o en el instrumento, que tenga la nuca, las escápulas, los glúteos y los talones pegados al instrumento, que de preferencia no esté utilizando zapatos y saber que existe un plano de Frankfurt que nos va a ayudar a que estemos tomando de forma correcta la altura. En este caso no está de forma correcta. La situación es que vamos a trazar una línea horizontal imaginaria que vaya desde el borde inferior de la órbita hacia
conducto auditivo, y si nuestro paciente, en este caso, por ejemplo, no lo tiene de forma horizontal, lo único que hay que pedirle es que baje un poco la mirada o que suba un poco la mirada para que se logre ese plano horizontal, y de esa forma vamos a tener una talla correcta. En dado caso de que nuestro paciente tenga una cifosis muy marcada o que no se pueda poner de pie, tenemos otras fórmulas para poder tener ese resultado. Aquí lo que podemos hacer es medir la altura de la rodilla. Vamos a pedirle al paciente que se siente, que su muslo y su pierna formen un ángulo de 90 grados, y vamos a medir desde el talón hasta el punto más alto de la articulación de la rodilla en el plano lateral, y vamos a tener ese, ese resultado. Y vamos a utilizar la fórmula de Chomley para poder tener la talla de nuestro paciente. Lo que vamos a necesitar va a ser la edad en años y la altura de la rodilla, y ya nada más sustituido los valores, hacer la fórmula, tanto para mujeres como para hombres. En cuanto al índice de masa corporal, pues como ya lo hemos visto, algo muy básico de nuestra consulta, pues vamos a necesitar el peso de nuestro paciente, la altura en metros, y lo vamos a dividir el peso entre la altura al cuadrado. Pero en este caso, nuestro paciente va a tener una desnutrición cuando tengamos valores menores a 22, o va a tener un peso normal cuando sea entre 22 y 27, y un sobrepeso arriba de 27 o una obesidad arriba de 30. Todo esto cambia de un adulto joven porque el paciente va a estar creciendo y va a estar disminuyendo su tamaño, va a estar aumentando su grasa, su volumen va a ser distinto. Por eso es que los parámetros son distintos con los pacientes adultos mayores. En cuanto al perímetro de la cintura, sigue siendo igual, simplemente buscar valores que sean menores a 90 para hombres y 80 para mujeres, y lo vamos a tomar de una forma en la que está en el reborde costal, en el medio entre el reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca, ahí donde vamos a tomar la cintura. En cuanto a otros parámetros que podemos utilizar para saber, que son medidas antropométricas que nos ayudan a conocer si nuestro paciente está desnutrido, pues es la circunferencia del brazo o la circunferencia de la pantorrilla. Esto simplemente es medir desde el hombro hasta el olecranon, hasta el codo, el punto medio en el brazo, y ahí medir la circunferencia. Menos de 22 centímetros para mujeres y menos de 23 centímetros para hombres nos va a hablar de una deficiencia de energía, una desnutrición. O la circunferencia de la pantorrilla nos habla de que, esta va a ser simplemente en el punto más amplio de la pantorrilla, y si tenemos un paciente que tenga menos de 31 centímetros, nos va a estar hablando de que tiene una disminución en cuanto a la fuerza muscular y la grasa corporal, y un estado de desnutrición. Todos estos valores los podemos utilizar en distintas escalas y tablas para evaluar a nuestro paciente. Tenemos las dos que son de más importancia, el MNA, la evaluación nutricional mínima, o el DNA de Payet, que es una evaluación nutricional para ancianos. Primeramente podemos utilizar el DNA para evaluar el riesgo de problemas alimentarios, y si nuestro paciente nos sale con una alteración en podemos pasar hacia el MNA. Va a tener va a evaluar simplemente el riesgo de alteración nutricional, no nos va a hablar de obesidad ni de sobrepeso, y tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. En cuanto al puntaje, si llegáramos a tener menor a 23.5, pues nos va a hablar de que nuestro paciente pues, está teniendo un estado, una alteración nutricional, y necesita una referencia para valoración. Otras escalas que podemos utilizar que no son para evaluar la nutrición son la escala de Bartel para la actividad física, las actividades de la vida diaria, la evaluación del estado mental con un mini mental, escalas de depresión de Yesabage y depresión geriátrica, pues son simplemente, como les comentaba, son situaciones que se presentan y que nos pueden ayudar a empeorar estos padecimientos. Aquí simplemente es nada más para que vean cómo es la escala del DNA. Son muchas preguntas, pero en base a que te responda sí o no, regular o frecuentemente, vamos a tener un puntaje. Simplemente es saber, algunas preguntas son de percepción del encuestador y otras van a ser
de las actividades que realiza el paciente o de los alimentos que consume. Si llegáramos a tener un resultado entre 3 o 13, pues ya en automático nos pide que realicemos un MNA, que es este otro instrumento que evalúa 4 criterios: los índices, la antropometría, los parámetros dietéticos de nuestro paciente, las alteraciones o valoraciones subjetivas y lo que el paciente realiza o si tiene enfermedades globales dentro de todas sus actividades. Ya nada más aquí, pues a ver, como les comentaba, debajo de 23.5, pues ya son riesgos de malnutrición, o debajo de 17 es un estado de malnutrición y ya necesita una valoración extra. Si alguien, déjeme ver, les voy a hacer otras preguntas. Ay, no sé quién sigue. Claudia, ¿me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Sí, está bien. Menciona las medidas antropométricas con las que podemos definir desnutrición. Y pues, como mencionaste, sería el índice de masa corporal, la circunferencia del brazo y de la pantorrilla también. Muy bien. Vamos a ver. Mira, ¿ya me puedes ayudar con la que siga? Sí. Menciona las escalas que podemos utilizar para establecer el riesgo de malnutrición. Bueno, ahorita nos acabas de mencionar 2, que era el DNA de Payet, que si salía alterado teníamos que realizar el MNA. Sí, muy bien. Y deja ver. Ay. David, ¿me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Dice, ¿de qué forma estimarías la estatura de un paciente al cual no puede levantarse de su silla? Bueno, dijiste que podemos medir la altura de la rodilla y utilizar la fórmula de Chumley también en base a su edad. Sí, muy bien con eso. Ya nada más aquí recordar que pues vamos a utilizar su edad en años y la altura pues de la rodilla en esta fórmula. Y pues bueno, vamos a ver. En cuanto en división de los pacientes, podemos tenerlo como en un estado nutricional adecuado, uno con desnutrición y uno con malnutrición en cuanto a obesidad. Y simplemente saber que pues en cada consulta, en cada visita, pues tenemos que ofrecer una alimentación balanceada, las medidas antropométricas, sugerir el uso de multivitamínicos que contengan siempre vitamina D, complejo B y ácido fólico, que tengan una adecuada hidratación, el cuidado o la evaluación bucal, saber cómo están sus redes de apoyo y ofrecer que coman alimentos que a ellos les guste, que realice ejercicio y actividad física diaria por lo menos 30 a 60 minutos al día. Y las actividades, bueno, la ingesta de calorías, como la vamos a dividir en estos pacientes, siempre y cuando tenga un IMC arriba de 21, pues va a ser de 18.4 kilocalorías por día. Los requerimientos de agua van a ser de 1.500 a 2.000 mililitros por día, lo que puede ser igual 30 mililitros por kilo por día, pero aquí es importante saber que no es una regla estricta que le digas, tómese 1.5 o 2 litros de agua al día y el paciente va a estar tome y tome y tome vasos de agua. Aquí los líquidos se van a estar distribuyendo en los alimentos que él está consumiendo, que si come frutas, que si toma sopas o caldos, todo eso aporta agua. Pero si tu paciente, pues ves que todo el tiempo está tomando refresco, pues tratar de eliminar ese producto y sustituirlo por un vaso de agua para su comida, para que esté teniendo los requerimientos adecuados. Los carbohidratos los vamos a dividir, vamos a distribuir los macronutrientes en carbohidratos, proteínas y lípidos, que van a ser carbohidratos de 45 a 65%, proteínas que va a tener que ser de 1.2 a 1.5 kilos por día y los lípidos de 20 a 30%. También sugerir en todos los pacientes que tengan una adecuada ingesta de fibra, que va de 35 a 50 gramos por día, y el colesterol que no sea más de 300 miligramos diarios lo que consuma. Se recomienda, o al menos en las guías que yo he leído, que sean 5 raciones de frutas o verduras frescas al día y que incluya siempre de hoja verde y cítricos. ¿Qué más? Que no consuma tanto azúcar o harinas refinadas, que no tengan un salero ahí a la mano en su mesa. Y pues podemos dividir los alimentos y los nutrientes en forma de esta pirámide,
que la encontré, que es de la Sociedad Española de Nutrición, y nos dice que un paciente siempre, al menos un paciente sano, debe de tener actividad física diaria de 60 minutos, saber cómo está emocionalmente, tener un balance energético, tener una dieta o técnicas culinarias saludables y el consumo de agua, como les comentaba. Eso va a ser la base y lo principal de nuestra pirámide, y después vamos a ir dividiéndolo en cuanto a así los ingredientes o productos que se deben consumir de forma diaria. Permíteme. Muy bien. Queda un minuto. No sé. Chicos, nos podemos volver a conectar ahorita que se termine el tiempo para continuar y avanzar con el siguiente tema, y ahorita les hago algunas observaciones de este tema de malnutrición. Ok. ¿Sí?